Biblias y busquemos en el libro del profeta Jeremías. Libro del profeta Jeremías fue el texto que se leyó, Jeremías 18. Espero que todos lo tengan. Jeremías 18. Jeremías 18. ¿Ya lo tienen los niños también? Sí. Qué bueno. También que los niños también tengan su Biblia y ellos también puedan leerla. Jeremías capítulo 18, verso 1 y 2. Esa fue la lectura. Jeremías 18, 1 y 2. Dice así la palabra de Dios. Palabra de Jehová que vino a Jeremías diciendo: levántate y vete a casa del alfarero, y ahí te haré oír mis palabras. ¿A dónde lo mandó el Señor al profeta? ¿A qué lugar lo mandó? A la casa del alfarero. ¿Alguno de ustedes ha visto algún alfarero trabajando en la rueda? Porque es un torno, es algo que da vuelta. ¿Alguien ha visto cómo se hacen las ollas, los recipientes de barro en los cuales se deposita agua, o las ollas en que algunas veces se hace en algunos lugares, en algunos países? Aquí todas son casi de metal, pero muchos lugares utilizan ollas de barro, y esas ollas de barro muchas se ocupan de un torno, algo que gira, algo que da vuelta, para fabricar ese tipo de instrumentos que se utilizan para la cocina. Muchas personas saben eso. Y si no, busquemos para que tengamos una mejor idea de lo que es un alfarero o la alfarería. Usted puede poner en Google o YouTube algunos, y ahí ve usted cómo esta gente trabaja el barro. Es fácil trabajarlo, pero también un poquito complicado algunas veces para la persona que lo hace. Depende la calidad del producto que quiera. Así se puede hacer con el barro, se puede moldear. Y el Señor hizo algo con el profeta, lo mandó a la casa del alfarero para oír, ¿qué cosa? Mis palabras, dice el Señor. Envió al profeta a la casa del alfarero para hacerlo oír sus palabras, la palabra del Señor. Inclinamos el rostro para orar una vez más. Amante Padre, te damos gracias por la bendición que has dado a cada uno de poder estar en este lugar aquí reunidos con el propósito de escudriñar la palabra, la escritura, la Biblia, la palabra que tú nos has dejado escrita para que podamos aprender de ella y poder así, Señor, también atesorarla en nuestro corazón. Envía tu santo poder, tu santo espíritu, para que todo lo que estudiemos en ella, en tu palabra, pueda ser grabado en nuestra mente y que pueda dar fruto para vida eterna. Bendice a cada uno de los que estamos acá presentes. En el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Seguidamente el verso 3 dice: y descendí. Y ahora aquí el profeta dice que descendió él o fue a la casa del alfarero, y he aquí que él, el alfarero, ¿qué hacía el alfarero? Estaba trabajando sobre la rueda. El alfarero estaba trabajando sobre la rueda. Y ustedes ven cómo se hace un recipiente. Ustedes van a ver muy fácil cómo él pone, el alfarero. Yo tenía una vista, nada más que no la pude poner ahora. No se puede. Pone una pieza de barro, ya el barro ya está hecho, está amasado. Lo pone sobre el torno, y ese torno empieza a girar, a dar vuelta, y él va poniendo sus dedos, su mano, para ir abriendo hueco en ese pedazo de barro, y entonces empieza a moldearlo. Y a medida que va dando vuelta el torno y él va poniendo su mano, va girando sus manos también dentro del barro, y ese barro va tomando molde. O sea, utiliza todas las partes de la mano, los dedos, por fuera, por dentro, las dos manos, y ustedes pueden ver cómo se trabaja el barro, y después queda un recipiente tan bonito que el alfarero fabrica.
Pero resulta de que el profeta dice que él descendió y fue a la casa del alfarero, y el alfarero estaba trabajando sobre la rueda. Estaba haciendo una vasija, dice el verso 4. Y la vasija de barro que él hacía, ¿qué pasó? ¿Qué pasó con la vasija de barro que el alfarero hacía? Se quebró, se rompió. Aquí dice se echó a perder. Algunas versiones dicen se quebró, se rompió. Ahora, la vasija de barro que él hacía se echó a perder. ¿En dónde? Dice allí, en su mano. Cuando él estaba trabajando, se echó a perder, se rompió. Y ahora dice que, y volvió y la hizo otra vasija según le pareció mejor hacerla. Ahora la pregunta es, el alfarero, ese barro que estaba utilizando en esa vasija, la vasija que se rompió, ¿qué ustedes creen? ¿Botó ese barro? ¿Lo tiró? No, yo no creo que lo haya tirado. La escritura no dice, pero como un barro que ya está formado, ya está amasado, ya está hecho, ese barro ya está hecho, ese barro está preparado, y ahora ese barro en el cual se estaba haciendo esa vasija, resulta que se rompe. Pero entonces dice que el alfarero hizo algo. ¿Okay? No lo dice ahí así, pero yo estoy seguro que no tiró ese barro el alfarero, sino ¿qué hizo con ese mismo barro? Dice que empezó otra vez de nuevo y hizo otra vasija según le pareció. ¿Cómo? Esta vez. El alfarero dice que esta vez la vasija, ese mismo barro, ahora vuelve y moldea, pero la vasija que estaba haciendo primero parecería ahí, por la expresión, que no iba a quedar tan buena, o no estaba tan mejor o tan buena como la otra que estaba haciendo ahora por segunda vez. Ahora dice que la hizo mejor que la primera. Ahora, verso 5, entonces vino a mí palabra de Jehová diciendo, el verso 6, no podré yo hacer de vosotros como este alfarero, oh casa de Israel, dice Jehová. He aquí que como el barro en la mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel. ¿Qué es lo que dice el profeta? ¿Qué dijo Dios? Que el pueblo de Dios, cada uno de nosotros, en las manos del alfarero divino, hermano, el alfarero divino. El título del tema, el alfarero divino. ¿Por qué? Porque el mismo trabajo que un alfarero hace moldeando una vasija, haciéndola perfecta para honra de él mismo, porque según como el alfarero haga la vasija, según el modelo de la vasija, según la hechura de la vasija, ¿qué es lo que la gente dice del alfarero? Oh, un buen alfarero. Oh, un mal alfarero. Pero, ¿qué tipo de vasija entonces estará haciendo o querrá hacer el alfarero divino del mismo barro en el cual tú y yo hemos sido moldeados? ¿Qué tipo de vasija el alfarero divino quiere hacer de ti y de mí? Porque traslademos esto ahora para nosotros. Estaba trabajando sobre la rueda, haciendo una vasija de barro, pero ahora el Señor cambia la historia y Él le dice al profeta, no podré yo hacer de vosotros, oh casa de Israel, como este alfarero. Y le sigue diciendo que así como el barro en la mano del alfarero, así ustedes y yo, cada uno de nosotros, en las manos de Dios, aunque seamos vasijas aparentemente inútiles o inservibles o malas vasijas, ¿qué es lo que el alfarero divino quiere hacer en ti y en mí? ¿Qué es lo que el alfarero quiere hacer? Vasijas buenas, vasijas útiles, vasijas que den honra y gloria a quien las creó. ¿Y quién es el creador? Nuestro Dios. Él quiere hacer de ti y de mí
vasijas útiles. Y ahora, ¿para qué Él quiere hacer vasijas útiles? ¿Ustedes han pensado? ¿Para qué se hace una vasija de barro? ¿Para qué se hace una vasija de barro? ¿Para qué la utiliza? ¿Alguien tiene vasija de barro en su casa? ¿Alguien tiene alguna vasija de barro? Mi hermana tiene. ¿Alguien tiene? ¿Alguien tiene? No, todas son de metal, ¿no? Es la mayoría, es lo que se usa hoy. Pero puede usted comprarlas porque hay en la tienda también. Ahora venden en las tiendas vasijas de barro aquí también. Y cuando usted ve esas vasijas, hay modelos que son bien bonitas y bien dibujadas, adornadas. Pero hay otras vasijas que no llaman mucho la atención. Cuando usted las ve, pues dice, no, me gusta mejor esta o esta otra, y usted las escoge. Entonces, esa vasija, depende de quién la haga, la persona que la hizo lleva un nombre por el tipo de vasija o el modelo de vasija que esa persona hace o fabrica en su torno, en su rueda de hacer instrumentos de barro. Y ahora, aquí el alfarero divino, él dice que quiere hacer de nosotros vasijas útiles con un propósito. Y decía, ¿para qué se utilizan las vasijas? Algunas para hacer comida, otras para guardar, ¿qué cosa? Agua. Otras vasijas es para echar productos, alimentos. Ustedes saben que muchos de los rollos, como por ejemplo cuando encontraron los rollos del Mar Muerto, ustedes saben en qué lo encontraron. En vasijas de barro. En vasijas de barro. Y aparte de estar en vasijas de barro, dicen que también fueron encontrados en una cueva, y que esa cueva, cuando chequearon, o sea, pusieron instrumentos para detectar el grado de humedad, dice que tenía 0 humedad. Entonces ese papel, esos pergaminos, esos rollos podían estar conservados en las vasijas de barro, y también eso ayudó que no había humedad. Ahora, Dios quiere hacer de ti y de mí del mismo barro. Ustedes saben que cuando nosotros estamos en el mundo o nacimos nacidos de mujer, como dice la expresión, nosotros nacemos y caminamos en el mundo, pero agarramos un estilo de vida, una forma de vivir, muchas veces y casi siempre contrario o contraria a lo que es la voluntad de Dios. ¿Y qué es lo que Dios quiere hacer de esas personas que todavía no quieren dejarse moldear por el alfarero divino? ¿Qué es lo que Dios quiere hacer de ellos? Quiere hacer una nueva criatura, quiere hacer una nueva persona, una nueva creación. ¿De quién? De Él mismo. Dios no desecha el barro que tú eres para moldearte y hacerte un instrumento útil en las manos del Señor. Y muchas veces nosotros podemos ver personas con defectos que han tenido anteriormente, defectos de carácter, defectos de conducta, cualquier tipo de cosas que la persona ha hecho anteriormente, y usted los ve después y usted dice, pero qué cambiado está esta persona, o qué cambiada está esta persona. ¿Por qué? Porque sus actos ya no son los mismos. Ha sido cambiado, ha sido moldeado una vez más. ¿Por quién? ¿Quién es el que hace ese trabajo en el ser humano? ¿Quién es el único que puede cambiar al ser humano? La mentalidad del ser humano, los hechos del ser humano. ¿Quién es el único que puede cambiarlos? Solo Él, solo el Señor. Nadie puede hacerlo. Los humanos no podemos hacerlo. Los humanos únicamente, los que estamos acá, cualquiera de nosotros, lo único que podemos hacer es abrir la palabra de Dios y mostrar a otros lo que el Señor dice, lo que el Señor enseña. Pero no tenemos el poder, la capacidad de cambiar la mentalidad, las actuaciones, los pensamientos de otra persona. Eso únicamente es capaz de hacerlo Dios a través del poder de su Espíritu Santo. A través del poder del Espíritu Santo es como Dios quiere trabajar en ti y en mí. Eso es lo que Él quiere hacer. Pero Dios tiene que hacer un trabajo en nosotros, un trabajo de restauración, un trabajo de limpieza. Podríamos decir en términos de construcción, un trabajo de remodelación.
todas las cosas malas que antes hacíamos, todo lo malo que hemos hecho, el Señor lo quiere eliminar. Y entonces el Señor ahora quiere que cada uno de nosotros seamos vasijas de barro, pero vasijas de barro útiles para honra y gloria del Señor. Note lo que el profeta Isaías menciona. ¿Por qué? Quiero ir al profeta Isaías 43. Porque en el verso 4 dice que la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano. Y volvió y la hizo otra vasija según le pareció mejor hacerla. El verso 5. Entonces vino a mí palabra de Jehová diciendo: no podré hacer yo de vosotros como este alfarero, oh casa de Israel. He aquí que como el barro en la mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel. Aquí se menciona la casa de Israel, el pueblo de Dios. Pero vamos a ver el profeta Isaías 43. No pierdan Jeremías 18, ahí está cerquita. Y vamos a ver Isaías 43, ¿ya lo tienen? Isaías 43. Ahora así dice Jehová, creador tuyo, oh Jacob. ¿A quién menciona aquí? Jacob. ¿Qué quería decir Jacob o qué quiere decir Jacob? ¿Qué quería decir Jacob? El nombre Jacob. Usurpador, engañador, tramposo. Ahora así dice Jehová, creador tuyo, oh tramposo, oh mentiroso, formador tuyo. Y ahora le cambia. ¿Y qué es lo que le dice? ¿Cómo lo llama? Israel. ¿Y qué significa Israel? Vencedor. Fíjense bien que primero lo llama Jacob. Y Jacob es usurpador, mentiroso, tramposo, engañador. No es o no ha sido lo que muchos de nosotros hemos sido antes. No es lo que muchas de las personas han sido antes y después han sido convertidos. Hermanos, en Cristo tú y yo podemos ser vencedores. Y nos podemos llamar del nombre que nos llamamos ahora, cristianos. Cristianos, porque creemos en Cristo y hacemos las obras de Cristo. Pero en ese momento el profeta Isaías dice, ahora sí dice Jehová, creador tuyo, oh Jacob, formador tuyo, oh Israel, no temas, porque yo te redimí, te puse el nombre. ¿Y qué más dice? Mío eres tú. Ahí le llama por los dos nombres. El primer nombre, el nombre original que tenía de nacimiento, Jacob, engañador. Y después le llama por Israel, vencedor. Hermano, porque lo que Dios hace en ti y en mí es que lo que hemos sido al principio o lo que somos al principio, cuando llegamos nosotros a formar parte del pueblo de Dios, Dios comienza a hacer un trabajo en nosotros. Y lo primero que Dios quiere es cambiarnos el nombre. Lo primero que Dios quiere es cambiar nuestras acciones. Lo primero que Dios quiere hacer es cambiar nuestros hábitos. Lo que Dios quiere hacer primero contigo y conmigo es quitarnos todo lo malo. ¿Por qué? Porque Dios tiene algo mejor para mí y Dios quiere ir trabajando en la mente tuya, en la mente mía, en la mente de cada uno de nosotros, preparándonos para una obra especial que Dios tiene para cada uno de nosotros. Y el verso 2 que sigue de Isaías 43 dice, diciéndole esto a Israel, a Jacob primero, el nombre Jacob, y después Israel. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. ¿Se recuerda de algo? De esta promesa del Señor. ¿Usted se recuerda de algo? ¿De qué se recuerda? ¿Qué se le viene a la mente acerca de este texto? De esa promesa del Señor. ¿Qué se le viene a la mente? ¿Alguien me quiere decir? Cuando pasaron el mar y cuando los tres hebreos. ¿Cuándo pasaron el mar? ¿Pasaron el agua? ¿Pasaron el mar? ¿Qué les pasó?
Dice que pasaron en seco. Cuando pases por las aguas, dice, yo estaré contigo. Y si por los ríos, no te anegarán. También promesa cumplida. Nosotros lo podemos encontrar en la palabra de Dios. Pero la otra más, dice, cuando pases por el fuego, no te quemará. ¿Quién no puede quemarse si pasa por el fuego? ¿Quién? Usted mete la mano en el fuego y ¿qué pasa? Con solo que acerque la mano al calor, ¿qué pasa? Usted inmediatamente la retrae de nuevo. ¿Por qué? Porque hay calor. Pero sin embargo tenemos la historia nosotros, no lo vamos a ir allá, pero en Daniel 3, usted tiene la historia de los muchachos que fueron echados ¿dónde? Al horno de fuego. Echaron 3 al horno de fuego, pero ¿qué es lo que el rey vio? Él no veía 3, él veía ¿cuántos? 4. ¿Quién era el otro? ¿Quién era el otro? El que hizo la promesa ahí. Cuando pases por las aguas, o cuando pases, o estés en el fuego, o seas echado al fuego, la promesa está ahí. Yo estaré contigo. Verso 2. Ahí la promesa es, yo estaré contigo. ¿Quién vino a estar con los 3 hebreos en el horno de fuego? ¿Se cumplió? ¿Se cumple esta palabra? ¿Se cumple la promesa? Amén. Hermano, Dios cumple su promesa. Lo que Él ha dicho que hará por cada uno de nosotros y en cada uno de nosotros, Él lo va a hacer, hermano. Y mencionaba el hermano en el repaso de la lección. El problema es que muchas veces nosotros nos falta, ¿qué cosa? La entrega y la fe. Si nosotros nos falta la entrega al Señor y nos falta la fe, ¿qué podemos hacer sin fe? Sin fe, Hebreos 11 dice que sin fe es imposible agradar a ¿quién? A Dios. Tenemos y debemos de tener fe para poder agradar al Señor. Y ahí la promesa del Señor a su pueblo, a ti y a mí, también en la actualidad, es la misma. La promesa no cambia. La promesa no cambia. Ustedes saben que muchas personas dicen, no podemos vivir ahí, no podemos estar acá, no podemos estar allá, porque hay peligro. Hermano, dígame usted, ¿en qué lugar no hay peligro? ¿En qué lugar no hay peligro? Y ustedes ven ahora a la gente huyendo de nuestros países centroamericanos. La gente está huyendo en masa. Y qué ironía. Habían llegado una gran caravana a la frontera, al otro lado, en Texas, El Paso. ¿Y qué es lo que pasó a este lado, en El Paso, Texas? ¿Cuántos muertos? Un tiroteo y más de 20 y tantas personas muertas. Y al otro lado de la frontera, un montón de personas huyendo de la violencia en los países de allá, vienen huyendo a buscar protección acá. Pero resulta que las personas que estamos aquí tampoco tenemos protección. Al menos que estemos de parte de ¿quién? De parte del Señor. Porque aquí está la promesa. Yo estaré contigo. Pero con ese montón de personas que fallecieron ahí, no se cumplió la promesa. Unos al otro lado de la frontera buscando protección, buscando asilo y protección y seguridad. Según a mucha gente le parece que este país es el más seguro y que está más protegido. Pero resulta de que aquí está quizá menos protegidas las personas que en nuestros países. Hermano, ironía, pero así es la cosa. Únicamente tú y yo podemos tener protección cuando la promesa de Dios se cumpla en nosotros, pero para que la promesa de Dios se cumpla en ti y en mí, nosotros necesitamos hacer algo, ser fieles al Señor. De lo contrario, la promesa no se puede cumplir. Verso 3 de Isaías 43 dice, porque yo, Jehová, Dios tuyo, el Santo de Israel, soy tu Salvador. ¿Cuál es la promesa del Señor? ¿Qué es lo que Él ha prometido? Salvarnos, protegernos, guardarnos, salvarnos. ¿Dónde? En todo lugar donde estemos, donde vayamos. ¿A dónde no va a haber problemas o dificultades en el mundo? ¿A dónde? Mucha gente, algunas personas me han dicho a mí, es que en X país y en X lugar no se puede vivir. No se puede. No se puede. Y las personas optan por huir de esos lugares porque no se puede vivir.
Ahora, yo le pregunto, ¿usted ha visto la noticia que algunas personas salen en la noticia y lo ponen en la portada de la noticia ahí como primera plana? Huyó de tal lugar porque se había salvado de un tiroteo, pero resulta que llegó al otro lugar y ahí murió en el tiroteo. He leído por lo menos 2 o 3 noticias de esas. La gente huye de un lugar por la violencia y resulta que allá llega y encuentra la violencia y en la violencia muere. Una muchacha de X país fue traída por la madre, pagó $11,000 por traerla, huyendo de la violencia en su país. Resulta de que aquí llega y es asesinada por otro aquí mismo, ya en este país. Bueno, quizás si se hubiera quedado allá, posiblemente estaría viva. Pero la gente huye de la violencia y huye de la violencia sin buscar la protección divina. Hermanos, si nosotros encontramos y buscamos esa protección divina, nosotros podemos estar en cualquier lugar y sin ningún problema. De eso hay tantas promesas cumplidas en la palabra de Dios. Hermano, Jesús dijo de que nosotros, cada uno de los cristianos, los que sirvan a Él, dice que somos como corderos de ¿qué? ¿Se recuerdan el texto? ¿Corderos de qué? Entonces, si tú y yo somos corderos de matadero, entonces, ¿dónde hay seguridad? ¿En qué lugar hay seguridad para ti y para mí? En ninguno. La única seguridad estriba en esto, en que Jehová, verso 3, porque yo Jehová, Dios tuyo, el Santo de Israel, soy tu Salvador. Y sigue diciendo, a Egipto he dado por tu rescate, a Etiopía y a Seba por ti. Hermano, la promesa del Señor es grande para cada uno de nosotros. Si Él es nuestro protector, Él es nuestro Salvador, hermano, no podrá haber nada contra nosotros. Pero seguimos con esto del alfarero, porque Dios, un trabajo que Él inicia en cada uno de nosotros, hermano, el Señor lo quiere terminar, lo quiere dejar completamente acabado, lo quiere dejar listo para poder que tú y yo seamos vasijas útiles para el servicio del Señor. Vamos a ir al libro de Ezequiel 36. Ezequiel 36. Ezequiel 36. ¿Ya lo tienen? Ezequiel 36 y vamos a leer el versículo 24. Porque fíjense ahí lo que Dios quiere hacer con cada uno de nosotros. Este texto, el verso 24, fue aplicado o era aplicable en el tiempo de los judíos. Pero sabemos nosotros que lo que la palabra de Dios dice, no solo lo ha dicho para el pueblo judío. También el Señor lo que ha escrito o ha mandado a sus profetas a escribir, también tiene un cumplimiento para el tiempo del fin. Y tú y yo estamos viviendo, hermano, no en el tiempo del fin. Estamos viviendo en el fin del tiempo del fin, que es muy diferente. O sea, se está terminando el tiempo final. Los tiempos finales que tú y yo estamos viviendo están casi ya concluyendo. Y por eso se puede decir ahora en día que estamos viviendo ya en el fin del tiempo del fin. Y si vamos a la profecía bíblica de Daniel, nosotros estamos viviendo no en las uñas de la estatua de Nabucodonosor, estamos viviendo en la punta de las uñas de la estatua. Cuando usted ve la historia, todos esos reinos pasaron. Llegamos a las piernas de hierro, ya pasó, fue la historia. Llegamos a los pies de barro y hierro mezclado, pero ya no estamos siquiera en eso. Estamos en parte porque existen todavía las 7 naciones europeas. Pero hermano, nosotros estamos viviendo ya al final. Estamos viviendo en la punta, al final de los dedos. ¿Y cuál es el final de los dedos? Las uñas. Ya estamos viviendo en la punta, al final. Hermano, aquí nosotros vemos en el verso 24 lo que dice el Señor también
a través del profeta Ezequiel acerca del pueblo de Dios, disperso sobre todas las naciones en aquel tiempo. Pero también nosotros hoy en día, el pueblo de Dios está disperso no solo en las demás naciones, porque Dios tiene también pueblo. ¿A dónde? Dígame a dónde. ¿Ustedes saben dónde tiene pueblo Dios? ¿A dónde? En todo el mundo, sí, pero ¿a dónde más? ¿A dónde? En las otras iglesias. Dios tiene mucho pueblo en las demás denominaciones religiosas. Así es que este llamado que Dios hace aquí, o Dios da aquí, en el verso 24, mire lo que dice. Era en aquel tiempo para el pueblo judío, pero ahora es aplicable para nosotros. Yo os tomaré de las naciones y os recogeré de todas las tierras y os traeré a vuestro país. ¿Cuál debería de ser el país nuestro ahora? El pueblo de Dios. El pueblo de Dios. Y el verso 25, Dios comienza y está comenzando y ha comenzado en muchos de nosotros y quiere comenzar en otros este proceso que Dios, vamos a ver cómo lo hace aquí en estos versículos. Primero dice, esparciré sobre vosotros agua limpia. ¿Qué es lo que dice Dios? ¿Qué es lo que dice Jehová nuestro Dios? Esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis, ¿qué cosa? Limpiados de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos os limpiaré. ¿Quién? ¿Quién? ¿Usted puede quitar la idolatría en otra persona? ¿Usted puede hacer de que otro hermano o una hermana no adore ídolos? ¿Usted puede hacerlo? ¿Usted puede evitar de que su esposo o su esposa adore otro Dios que no al Dios que usted adora? ¿Usted puede hacer eso? ¿Usted puede transformar el corazón de su esposa o su esposo? ¿Usted puede transformar el corazón de sus hijos? ¿Usted puede hacer algo de esa índole? No. Eso no lo puede hacer ninguno de nosotros. Esa obra le pertenece y es exclusiva. ¿Esa obra de quién? De Él. Y muchas veces en la iglesia o en las iglesias nosotros fracasamos y fallamos porque nosotros mismos queremos cambiar a las personas. Nosotros queremos hacer de que las personas dejen de hacer esto o aquello que según nuestro pensamiento, y muchas veces tenemos razón, está malo. Pero lastimosamente tú y yo no podemos hacer un cambio, una transformación en esas personas, ni aún en nuestros propios hijos, ni aún nuestra propia esposa o esposo. Entonces, ¿cómo tú puedes hacer un cambio o ayudar a que otra persona cambie? Tú no puedes hacerlo. Lo único que puedes hacer es abrir la palabra de Dios y mostrarle a la persona lo que Jehová nuestro Dios dice y sus promesas. Porque la obra de transformación, de limpiar, de purificar, de quitar la idolatría en nosotros es una obra ¿de quién? Solo de Él. Especialmente de Él. Pero Dios tiene forma de hacerlo. Y eso es lo que muchos de nosotros a veces queremos pasar por alto, la forma como Dios tiene de hacer el trabajo de la purificación de nuestras vidas. ¿Se recuerdan el alfarero? Ya estaba hecha la vasija, pero ¿qué pasó con la vasija? Se rompió. ¿Y ahora qué hace el alfarero? Del mismo barro, ¿qué hace el alfarero? De ti mismo, ¿qué Dios quiere hacer? De mí mismo, ¿qué Dios quiere hacer? Una nueva persona, una nueva criatura, un nuevo ser, nuevas actuaciones, un recipiente limpio, purificado, para que pueda morar alguien dentro de él. Eso es lo que Dios quiere hacer. Por eso el proceso lo inicia el Señor con esas palabras en el verso 25, Ezequiel 36. Esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Ídolos. Hay ídolos en la casa de Israel. Hay ídolos en el pueblo de Dios.
tenemos ídolos nosotros? Alguien puede decir, no hermano, yo no tengo ídolos ya. Los ídolos que estaban colgados en la pared, yo cuando acepté a Jesús los quité de la pared y los tiré a la basura, o los arrinconé, los perdí por ahí, o los regalé. Eso es lo que usted puede decir, o yo puedo decir. ¿Pero tenemos algún otro tipo de ídolos? Sí. ¿Los niños tienen ídolos? Sí. Y muchas veces los ídolos que hay en el hogar, que los niños tienen, no es culpa de los niños. ¿Es culpa de quién? De los padres. Porque los niños piden y los padres compran esos ídolos para tenerlos dentro del hogar. No estamos en ese tema. Pero hermano, depende de lo que tú introduzcas en tu hogar, así va a ser lo que vas a tener en tu hogar. Según Deuteronomio 7, al final, no traerás, 26, no traerás a tu casa nada abominable o nada maldito, dice otras versiones, para que no seáis malditos. Hermano, un hogar bendito tiene que estar fuera de la casa, del hogar, cosas que son idolatría. Si quieres tú y yo tener la bendición. Pero muchas veces, aunque lo sepamos, y aunque se nos haya dicho, y aunque la palabra nos lo diga, muchos nos aferramos a los ídolos. ¿Y sabe por qué? Oh, porque el niño llora. Oh, porque la niña llora. Es que a ellos les gusta. No pueden vivir sin eso. Para que me dejen tranquilo, me dejen tranquila. Yo tengo que comprarles y darles esto que ellos quieren. Pero por el otro lado, ¿qué es lo que tenemos? ¿Qué es lo que hemos acarreado? El texto dice la maldición. No traerás a tu casa nada abominable para que no seáis malditos. Hermano, Dios quiere limpiar la idolatría que hay en nuestra vida y en nuestro hogar también para poder recibir la bendición del Señor. Y ahora el verso 26. Sigue Dios el proceso en ti y en mí y lo quiere seguir en cada uno de nosotros. El proceso es, sigue diciendo el Señor, os daré corazón. ¿Qué tipo de corazón? Mente. La mente, el pensamiento. Cuando la Biblia dice corazón, se refiere a la mente, a los pensamientos, el cerebro, donde guardamos la información. Os daré corazón nuevo y pondré, ¿qué cosa? Espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne, sensible. ¿Cómo son las actuaciones nuestras? ¿Son sensibles o somos duros con los demás? ¿Por qué? Depende del tipo de corazón que tengamos. Una vez que llegamos al Señor, Dios quiere hacer esa transformación y ese cambio en ti y en mí. Él quiere quitar el corazón duro de nosotros y poner un corazón que sea blando, no solo para con el Señor, sino también para con quién, para con el prójimo, para con los demás. Eso es lo que Dios quiere hacer. Y ese es el proceso que Dios ha empezado a hacer en ti y en mí. Quitar el corazón de piedra que hay en nosotros y poner un corazón de carne, sensible hacia los sufrimientos de los demás, sensible hacia los llantos y lloros de los demás, las súplicas de los demás, las necesidades de los demás, un corazón sensible a todo lo que los demás, el prójimo, necesita. Hermano, si nosotros somos así, si nosotros somos moldeados de esa manera, tendríamos una iglesia que se especialice en colaborar y en ayudar en la causa de Dios. De lo contrario, nosotros vamos a tener, empezando por nosotros mismos, una iglesia egoísta, una iglesia ególatra, una iglesia que no haga la obra de Dios, una iglesia que no se interese, desinteresada por los sufrimientos y por las penas que otras familias, otras personas estén pasando. Pero Dios no quiere eso. Dios quiere algo diferente en ti y en mí.
Y es por eso que Dios quiere cambiar nuestra mentalidad, o sea, cambiar nuestro corazón. Y el verso 27, los cambios que Dios viene haciendo, lo mismo que viene diciendo en Jeremías 18, el cambio que Dios hace o quiere hacer en ti y en mí es con un propósito: ser una vasija útil para honra y gloria suya. ¿Por qué? Porque el verso 27 de Ezequiel dice, Ezequiel 36, 27, pondré dentro de vosotros, ¿qué pondrá? ¿Lo tienen? ¿Están leyendo conmigo? Pondré dentro de vosotros, ¿dentro de quiénes? De ti y de mí. De cada uno de nosotros, el Señor quiere poner algo dentro de nosotros. ¿Qué es lo que Él quiere poner? Su Santo Espíritu. Y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Hermano, ahí está la finalidad. Ahí está la finalidad del Señor. Ahí está lo que el Señor inició. Por eso es que cuando Dios, el Señor, manda al profeta a la casa del alfarero, era para mirar el proceso, cómo se hace o cómo se hacía una vasija de barro. Y luego que esa vasija de barro se rompe, el alfarero vuelve y la moldea y ahora la hace una, ¿cómo? Mejor. Hermano, mejor vasija. Y ahora Dios aquí, a través del profeta Ezequiel, nos dice que el proceso que Él ha iniciado o que Él inicia en nosotros es primero quitarnos, limpiarnos de toda inmundicia, de idolatría, pensamientos malos, egoísmo, rencor, odio, todo lo que nosotros hayamos sentido en el pasado. El Señor no quiere que lo sintamos más. El Señor no quiere que lo sintamos. ¿Y sabe por qué? Yo le hago una pregunta. ¿Usted ha leído Apocalipsis 21? ¿Ha leído Apocalipsis 21? ¿Sí? ¿Y qué hay ahí en Apocalipsis 21? ¿Qué hay? ¿Qué Dios muestra ahí? ¿Qué Dios muestra en Apocalipsis 21? Una santa ciudad. ¿O hay dos? ¿O tres? ¿O cuatro? ¿O cinco? ¿Cuántas? Una. Isaías 65. ¿Cuántas tierras nuevas menciona? Una. Y también Apocalipsis 21. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva. Por tanto, una ciudad también. Y ahora la pregunta es, si nuestro corazón, nuestra mente, nuestros pensamientos, nuestras actuaciones no son cambiadas por el Señor aquí, no son moldeadas por el Señor aquí, no son eliminados de nosotros aquí, ¿ustedes creen que estaremos listos para entrar en la patria celestial? ¿Estaremos listos? Con egoísmo, pensamientos malos, rencor, envidia, odio, cualquier cosa mala que sintamos en contra de cualquiera, no importa quién sea, dentro de la iglesia o fuera de la iglesia, ¿a quién va a llevar el Señor? A la santa ciudad. ¿A quién va a llevar? Si dentro de las iglesias o dentro de la iglesia hay dos familias enemistadas o tres o cuatro, dígame una cosa, ¿a quién de las dos familias va a llevar? Poniendo dos familias, están enemistadas, ¿a quién de las dos va a llevar? Porque solo hay una santa ciudad. Al menos que el Señor tenga dos santas ciudades o tres o cuatro o cinco, podrá mandar a una familia para allá, pero como esta no se quiere con estos otros, entonces este lo voy a tener que poner allá lejos y el otro pues allá en otra galaxia bien retirado, para que así no hay ningún problema. ¿Eso va a ser el Señor? Por eso es que Dios en su palabra ahí quiere hacer en ti y en mí un proceso de limpieza total, una limpieza total. Y cuando Dios haga en nosotros una limpieza total, es cuando tú y yo podremos tener
lo que Dios quiere poner en nosotros. ¿Qué es lo que Él quiere poner en nosotros? Su Santo Espíritu. ¿Usted cree que una persona egoísta, rencorosa, envidiosa, mal hablada, mal portada, ¿usted cree que el Espíritu Santo de Dios puede morar en ellos? ¿Ustedes creen que puede morar en mí? Si yo siento odio por alguien o en alguien o con alguien, ¿ustedes creen que el Espíritu podrá morar en mí? No. Es necesario que Dios trabaje eliminando toda maldad, impureza, todo lo malo que hay en mí. El Señor tiene y debe de eliminarlo. ¿Por qué? Porque de lo contrario no se puede cumplir el versículo 27. No se puede cumplir. En esa vasija de barro que eres tú y yo, ya moldeado por el alfarero divino, si esa vasija está imperfecta, si esa vasija está sucia, esa vasija está contaminada por el pecado, que no lo queremos abandonar, entonces el Señor no puede cumplir la promesa del verso 27 que dice que es pondré dentro de vosotros mi espíritu, hablando del Espíritu Santo, y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Y esta mañana se mencionaba el verso 12 de Apocalipsis 14. Apocalipsis 14, 12 y 12, 17 dice lo mismo. Dice, ¿alguien lo sabe de memoria? ¿Qué dice 14, 12? Aquí está la paciencia de los santos. Aquí están ¿quiénes? Los que guardan los mandamientos de Dios y tienen, Apocalipsis 19, 10, el testimonio de Jesús. Hermano, Dios quiere hacer esto en nosotros porque Él quiere depositar el Espíritu Santo, y una vez cuando tú tienes o yo tengo o tendremos el Espíritu Santo, ahora estamos capacitados ¿para qué? ¿Para qué? ¿Cuál es lo último? Hermano, ¿cuál es lo último que usted encuentra después de todo el proceso de cambio? ¿Cuál es lo último que usted encuentra? La obediencia. La obediencia a los requerimientos de Dios. Eso es lo último que yo encuentro en el proceso de la transformación. Teme a Dios y guarda sus mandamientos. Otra vez. Teme a Dios. El fin del discurso oído es este. Gracias, hermana. ¿Quién dijo eso? Salomón. El fin del discurso oído es este. Gracias. Teme a Dios. ¿Y qué cosa? Guarda sus mandamientos. Es el fin del libro de Eclesiastés. Eso es todo del hombre. Eso es lo que mencionó. Y ahora aquí, al final del proceso que Dios quiere hacer en ti y en mí, entonces el Señor dice ahí que al tener el Santo Espíritu, tú y yo podemos guardar sus mandamientos. ¿Y sabe qué es lo que está pasando ahora en día? Se está predicando. Y hermano, usted no me puede decir no, porque yo lo he oído ya 2, 3 veces. Y he estado sentado allá y he estado escuchándolo. En estos lugares aquí no lo he escuchado. Y espero que nunca lo escuche. Pero ¿sabe qué es lo que se está diciendo? Que el ser humano, nosotros, somos tan pecadores y seremos seguir siendo pecadores, que nosotros nunca podremos obedecer la ley de Dios a perfección, a cabalidad. Y que vamos a estar pecando, dicen, hasta que Cristo venga. Y cuando Él venga, entonces es que Él nos va a transformar y nos va a quitar todas las impurezas, toda la maldad, y nos va a llevar al cielo. Hermanos, yo no encuentro eso en la Biblia. Yo lo que encuentro en la Biblia es algo diferente. Lo que usted encuentra en la Biblia también es algo diferente. ¿De dónde vino este evangelio? No sé de dónde lo trajeron, pero yo sé de que lo han traído de fuera. Porque ese evangelio no fue el evangelio que los pioneros nuestros predicaron. Si no, no diría la palabra teme a Dios y guarda sus mandamientos. Tampoco concluiría el libro, el capítulo 36 de Ezequiel. En esa parte ahí no concluiría ese llamado que Dios hace, ese trabajo que Dios hace, con el versículo 27, donde dice que Dios quiere depositar su Santo Espíritu. ¿Para qué? ¿Cuál es la finalidad? Obedecer, ¿qué cosa? Los preceptos, los estatutos, la ley de Dios.
Solo con el Santo Espíritu en nosotros, únicamente con el Espíritu Santo dentro, es como tú y yo podremos obedecer. Hermano, y mientras no deposite el Señor su Espíritu Santo en nosotros, no podemos completar la obra de Dios. Vamos a estar trabajando en la obra de Dios, sí, correcto. Acordémonos que los discípulos fueron llamados a participar de la obra del Señor, pero hasta última hora, hasta último momento, ya para Cristo ser crucificado, uno de ellos, ¿qué hizo uno de ellos? Se llevó la mano aquí, yo creo que aquí, a la izquierda, porque sacó la espada y ¿qué hizo? ¿Qué hizo? Un discípulo de Jesús. ¿Ustedes creen que le quería cortar la oreja a Malco? ¿O era la cabeza que le quería quitar? Hermano, no era la oreja. Te voy a cortar la oreja. No, no era la oreja. Y otros de ellos atrás se quedaron un poco atrás discutiendo quién iba a ser el primer ministro, el primer no sé qué, el primer acá en el reino de Jesús. El reino terrenal esperaban ellos. Hermano, no es así la cosa. No es así la cosa. Es cierto, es verdad que los discípulos estaban trabajando en la obra de Dios. Ya habían ido a predicar. ¿O no habían ido a predicar? ¿No los había mandado el Señor a predicar? Y habían vuelto gozosos. ¿Y qué había pasado con ellos? ¿Qué cosa? Habían echado demonios, habían predicado el evangelio a los demás, pero resulta que cuando su maestro es apresado, uno de ellos saca la espada y le quiere volar la cabeza a uno de los contrarios. ¿Esa era la iglesia del Señor? ¿O usted puede negar que era la iglesia del Señor? No, usted no lo puede negar, yo no lo puedo negar, y tampoco en este tiempo podemos negar que nuestra iglesia es la iglesia del Señor, pero que aún con nuestros defectos, debilidades de carácter y con todos los problemas que tengamos, no podemos negar ser la iglesia, pero el Señor tiene que hacer y debe de hacer un trabajo especial en su iglesia. ¿Por qué? Porque Él quiere depositar su Santo Espíritu para hacer la obra, no como la estaban haciendo los discípulos en el principio, sino como la hicieron los discípulos después de ascender el Señor. Y usted puede leer todo Hechos de los Apóstoles y ustedes vean a los discípulos del Señor ya llenos del Espíritu Santo después del derramamiento del Espíritu Santo en Hechos 2. ¿Qué pasó con esa iglesia? De un solo sermón de uno de ellos, de ese mismo que había sacado de espada, un solo sermón de él, ¿a cuántos convirtió? ¿A cuántos convirtió? ¿Por qué? ¿Por qué se convertía tanta gente? Porque, hermano, no era solo el hablar, sino que había algo más en ellos. ¿El poder de quién? El poder prometido acá en el verso 27. Llenos del Espíritu. Hermano, el Señor contigo y conmigo es lo mismo que quiere hacer. ¿Llenarnos de qué? De su poder, de su Santo Espíritu, para que la obra del Señor avance en estos lugares, no solo aquí en Nigel, sino en todo el mundo. Pero también que avance ¿a dónde? Especialmente aquí, donde estamos nosotros. Porque aquí tenemos mucha comunidad alrededor para trabajar. Y yo sé que el Señor ha iniciado una obra en ti y en mí. Y yo sé una cosa, que el Señor la quiere concluir. Contigo y conmigo. Pero antes de eso, el Señor tendrá que hacer la obra así como está mencionado acá. Limpiarnos, esparcir agua, quitar el corazón de piedra, poner uno de carne y después poner su Santo Espíritu y después, como resultado, ahora estamos listos y capacitados no solo para obedecer los mandamientos de Dios, sino para también trabajar en la obra del Señor. Hermano, que Dios bendiga su palabra, es mi deseo, y espero de que cada uno de nosotros podamos ser una vasija de barro en las manos del alfarero, pero una vasija útil, en la cual el Señor pueda depositar su Espíritu Santo, para que de esa manera estemos listos y capacitados para vivir juntos en
la patria celestial. Que Dios les bendiga, hermanos.